Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. La noche que llovió mierda es un célebre cuento popular de tradición oral, especialmente arraigado en la provincia de Albacete. El relato forma parte del folclore picaresco de la región y recientemente ha sido adaptado como una comedia de teatro en verso por el autor manchego Juan Parreño Descalzo, más conocido como Juanito el Anarquista. El cuento popular suele ser relatado por un personaje pícaro del pueblo que intenta tomarle el pelo al alcalde o a los arrieros. En medio de una discusión o de un interrogatorio donde se cuentan mentiras inverosímiles, el protagonista suelta la afirmación: ¿es que no se acuerda de la noche que llovió mierda? Ante la incredulidad y el enfado del alcalde, el pícaro se sale con la suya utilizando la ironía y el humor absurdo. El autor manchego Juan Parreño Descalzo adapta esta picaresca en un libro homónimo de teatro breve. Ambientada en la Edad Media, narra los intentos de una pareja de campesinos por seducir y despojar a los nobles de sus riquezas. Escrita en verso, destaca por un humor ácido. Hoy hablamos con Juan Parreño Descalzo, el autor de esta obra que algún día se convertirá en un clásico de Albacete. Buenas tardes, Juan. Hola. Más conocido como Juanito el Anarquista, nos ha hecho para toda la provincia de Albacete y para toda España, ya forma parte del patrimonio cultural, la publicación de este libro, que me gustaría preguntarte qué te llevó a publicarla. El COVID. El COVID-19, el confinamiento. Estaba en Lanzarote, encerrado, aburrido. Había intentado escribir muchas veces y me vino y de un cuento que me contaron cogiendo champiñones en los túneles, saqué esto. La noche que llovió mierda es un dicho popular ancestral de la provincia de Albacete que utiliza con ironía y sarcasmo lo que es la crítica social picaresca que tanto se ha conocido en Castilla-León a través de... Castilla-La Mancha. Sí, me refería... La obra picaresca por antonomasia es El Lazarillo de Tormes, sí, que recoge la tradición picaresca de Castilla-León, y La noche que llovió mierda es un dicho popular aquí en Castilla-La Mancha de esa misma época contemporánea al Lazarillo de Tormes, pero que desde Castilla-La Mancha se reinventa para hacer una crítica en el siglo de oro a lo que son los estamentos sociales. En este caso tú coges esa tradición de la provincia de Albacete y la plasmas en una obra de teatro en verso, en 7 actos, donde no solamente te quedas en la crítica social, sino que además le das un final que no consiguieron los finales del siglo XVII. Bueno, yo me limité porque es una obra chascarrillo, un cuento chascarrillo que se contaba por las aldeas, se contaba ya no en los pueblos, sino en las aldeas, gente que se juntaban 4 o 5 de diferentes casas y se inventaban historias y contaban historias, esta y otras muchas. Y entonces con eso se lo pasaban bien. Y yo, pues, tuve la suerte de que me contara la historia y a partir de ahí empecé a elaborar personajes, empecé a elaborar
trama empecé a elaborarlo todo. Y claro, y el verso, porque esto es un cuento chascarrillo. Esto ya lo hizo Fernando de Rojas con La Celestina y en este caso en el prólogo he leído que pedías no publicarlo hasta que te murieras. Es decir, querías que fuera una obra póstuma. Es que tampoco me veo yo como un escritor ni como nada, simplemente digo, pues como no le voy a dejar herencia ni a mi hija ni a mi nieto, pues entonces pagué los derechos, registré la obra, que hagan ellos lo que quieran, pero luego me comieron el tarro y mira, ahí está. Pues tenemos que agradecérselo porque gracias a ellos el año pasado publicaste este libro en Albacete Capital, tuvo mucha difusión a través de las bibliotecas y de hecho yo he llegado a él porque estaba en una librería de la capital y me llamó la atención. Sí es verdad que hay que leerlo, no solo juzgarlo por las tapas o por el título, porque es verdad que a lo largo del desarrollo utilizas un recurso muy particular, lo haces tuyo y lo haces muy bien. Sin ser experto en literatura, desde mi opinión, la verdad es que queda bastante bien como lo has recogido. Pero no sé si me has contestado por qué querías publicar esto una vez ya muerto, por qué no querías publicarlo en vida. Era una especie de legado que pretendía dejarle pues, a mi hija y a mi nieto. O sea, no es porque no quisiera publicarlo, es que paso de publicarlo, es que me venía cuesta arriba todo esto. Entonces, gracias a Bea y Adriano, pues se empeñaron ellos y pusieron ellos la pasta y lo hicieron ellos, porque realmente, quitado la obra, lo demás lo ha hecho Adriano y Bea. En una frase de la obra, a lo largo de la narrativa, el juglar dice: a los caciques y curas el buen hacer no les va, que tienen la condición de recoger y no dar. Te quería preguntar cómo ves la sociedad actual si la comparamos con cualquier pueblo de La Mancha en el siglo XVII. Pues la veo bastante peor, porque en el siglo XVII teníamos el derecho a la picaresca, ahora los pícaros los meten en la cárcel. Ahora, entre el Trump en Netanyahu, vos, la inteligencia artificial, los móviles y el requetón, han destruido a toda una civilización. Y esos son los que supuestamente se van a quedar. Nosotros nos vamos a ir, pero ellos se van a quedar. Y miedo me da. Estamos peor ahora que en el siglo XVII. Se te conoce como Juanito el anarquista y bueno, la pregunta te la habrán hecho 100.000 veces. ¿De dónde te viene el mote? Este siempre ha sido un pueblo muy politizado. Entonces, en los años 60 y 70, el Partido Comunista tenía aquí mucha fuerza. Yo soy de familia de comunistas, pero anarquistas no habían. Entonces, yo empecé a militar, con 15 años me detuvo la Guardia Civil y me torturó por militar en el Partido Comunista. No hice nada, pero bueno, tiraron unas octavillas, cantaron los otros de la paliza que les metieron y me llevaron a mí también para adelante. Y entonces empecé a militar con los comunistas, pero ya vi que tanto Santiago Carrillo como el resto de los comunistas no me convencían y empecé a militar en partidos más radicales. Me hice trotskista, milité en la, ¿cómo se llamaba? La Liga Revolucionaria ETA Sexta Asamblea. Entonces, ahí tuve reuniones con gente del norte que venían con mascarillas, o sea, con capuchones. Y estuve militando ahí hasta que me mandaron un trabajo para analizar lo que era el anarquismo. Y en el trabajo me convencí yo solo y me hice anarquista. Entonces, al venir aquí, al pueblo,
todo el mundo el anarquista, porque era yo el único. Y ahí se me quedó el mote. De todas formas, he llevado una vida lo más anárquica posible. Y no solamente nos dejas como legado esta obra, también eres el fundador de una asociación cultural gastronómica que tiene su sede aquí en Villamalea, La Ecléctica. Háblanos de ella. Yo como creía que había cotizado 19 años, pero hubieron 6 años que no pagué. Entonces creía que iba a tener una pensión normal, pequeña, la mínima, pero bueno. Total, me descontaron los 6 años y me quedaron... ahora estoy en 600 y pico euros, pero bueno, me quedaron con 500. Y dije, con 500 euros, digo, voy a hacer algo que le guste a la gente, que participe la gente, y por lo menos las copas, por lo menos el aperitivo y por lo menos la fiesta me sale gratis. Y esa fue la idea principal. La hicimos, convencí a unos cuantos y la hicimos. Era otro local, no era este. El otro local parecía un zulo. Entonces, la cosa en vez de mantenerse, ir a más, iba a menos. Entonces, este local lo dejaron y dije, pues ya está, este local. Y aquí la cosa va demasiado bien. Pues lo has explicado muy bien en este caso, en la provincia de Albacete y en muchas otras provincias. Cada vez más la cultura se acerca más a esa cultura de comer y beber en muchos eventos y en muchas fiestas o tradiciones recientes. Lo que es el alcohol, la bebida y la fiesta es lo que prima y lo que mueve el motor cultural casi de todos los pueblos de La Mancha. Y eso no tiene que ser ni bueno ni malo, es simplemente una asociación cultural, en este caso gastronómica. Nos has hablado antes de la inteligencia artificial. Su uso indiscriminado está siendo motivo de debate en la actualidad, generando alarma en cuanto a la calidad y el contenido de algunas obras. En tu caso, tu obra se ve línea a línea, ya que una inteligencia artificial es muy perfecta en su creación y cuando una obra tiene un sello personal es inconfundible esa mano humana. Sí es verdad que la autoedición está haciendo que muchos autores cada vez publiquen más y mucho, dando más valor a la cantidad que a la calidad. Con respecto a la inteligencia artificial, ¿la utilizas en tu libro únicamente en la portada? Y en los dibujos del interior. Y eso lo ha utilizado Adriano. ¿Tu nieto? No, Adriano, el que gracias a él y a su mujer está el libro hecho. El que pone ahí, no sé si pone Sí, Adriano o Adrián y Bea. Sí. Juan, ¿qué recepción ha tenido Villamalea con tu obra? Bastante buena. Luego hay algunos sectores, sobre todo comunistas, sí, que por ser yo el anarquista, que vengo de los comunistas y me he rebelado contra los comunistas, pues entonces ya se me tacha como del PP y ya son reaccios. Y algunos de ellos han editado libros de poesía y tal y cual y lo ven con cierta, digo yo, reticencia. De hecho, ellos no me han comprado ninguno. He vendido alrededor de 150, pero la gente esta no me ha comprado ninguno. Siendo familia incluso, Bueno. Usted no ha vivido siempre en Villamalea, ha viajado por el mundo, ha residido en otros lugares y en este sentido, con una vida ya recorrida en otro contexto histórico, vivir en un pueblo cuando una persona tiene inquietudes creativas
se limita mucho y viajar fuera le abre la mente. Al volver a su pueblo, ¿se ha sentido en algún momento rechazado por sus paisanos? No, todo lo contrario. Claro, ya te digo que hay gente que por envidia o por lo que sea, hagas lo que hagas, no te lo van a reconocer o te lo van a criticar. Pero bueno, eso es normal en cualquier lado. Todo el mundo que está expuesto a algo público, como yo lo he estado siempre, tiene sus admiradores y sus detractores. ¿Cómo se llama? No sé qué Kennedy, el que escribió La conjura de los necios. Uh-huh. Bueno, pues necios no hay en América solo, aquí también. Y se han conjurado algunos, pero claro, son una mierda, son 4. Hace casi 100 años comenzó en España un movimiento contracultural que hizo desaparecer obras de arte, pintura, escultura y arquitectura en apenas 3 meses. En aquellas revueltas se incendiaban libros, se incendiaban muchas obras de arte, algunas litúrgicas, y sí es verdad que al final la pérdida de patrimonio nos hace perder un poco también la pérdida de identidad. Desde tu punto de vista, donde el anarquismo encuentra un fundamento histórico, me gustaría preguntarte si en algún momento podríamos pensar qué es lo que pudo llevar a aquellos españoles de hace 100 años a realizar esos actos. El facherío siempre ha estado en contra de la cultura. Al cacique, al facha, solamente le interesa gente no culta. La gente no culta la pueden manejar, a la gente culta no la pueden manejar. Entonces, por supuesto, en la Guerra Civil Española se cargaron maestros, la lengua de las mariposas de Rivas me parece que es, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, todo lo que era cultura machacado. Religión y trabajo y represión. Entonces, la pregunta ¿cuál era? ¿Que por qué la gente pudo quemar obras de arte? Porque son fachas. Los fachas siempre han sido así. Fahrenheit 157 o 174, no me acuerdo. Era la policía, se dedicaba a quemar libros. Pues Juan, la penúltima pregunta que le voy a hacer es si tiene pensado publicar algún libro más. 2. Estoy haciendo una novela situada entre los 50 y los 60 en la calle Tejares de Albacete, con personajes muy variopintos. Una novela costumbrista, pero va a ser una risa. Y luego, por otra parte, estoy haciendo un ensayo sobre un concepto que creo que lo he inventado yo, aunque las palabras ya están inventadas, que es la misoginia conceptual. Entonces me he remontado a estudiar todos los filósofos griegos de ahí para acá, todos, Nietzsche incluido, todo el mundo. Y entonces estoy tomando datos porque muy en contra de lo que piense Vox y de lo que piense la fachería y de lo que piense la religión, yo voy a hacer una intromisión entre todo lo que piensa la izquierda, no sé si oportunista o un poco tonta, con el movimiento feminista. Yo no me declaro feminista. Estoy en contra del machismo, estoy en contra de la misoginia, pero hay el machismo, por supuesto, y la violencia descartado, eso voy a muerte con ello. Pero el concepto de misoginia
el hombre que no quiere a las mujeres me está viniendo a mí, porque yo a las mujeres, sobre todo a las feministas, como hoy se manifiestan, yo digamos que soy antifeminista, por decirlo de alguna forma, ya que todos los de izquierda dicen que son feministas, yo no puedo ser feminista. No, porque veo el aprovechamiento del feminismo y la tontería de los ellos, los ellas, del lenguaje. Tenemos, yo creo que uno de los idiomas más ricos que hay, el castellano tiene todo, y estamos metiendo anglicismos y estamos cambiando nombres. Vamos a ver, ellas, si tú eres homosexual, pues si eres hombre, aunque seas homosexual, serás hombre, serás él, no ella. Y no lo sé, y así todo. No entiendo por qué hay que cambiar las formas de hablar para poder respetar a una persona, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? El género, ¿qué tiene que ver con el lenguaje? Pues Juan, para terminar tu entrevista, y ya con más de 70 años que tienes, me gustaría preguntarte ¿cómo ves a las nuevas generaciones de tu pueblo, Villamalea? Mucho tonto, pero no en Villamalea solo, que no me tomen manía los del pueblo, en general. En la entrevista, en la realidad de la semana pasada, hablábamos sobre la manera de reivindicar en 30 años cómo ha cambiado. Es decir, los jóvenes de hace 30 años reivindicaban de una manera y ahora parece que se reivindica de otra. Al contrario, antes se reivindicaba la lectura y ahora se vanaglorian diciendo que no han leído en su vida un libro, por ejemplo. Antes se reivindicaba la lucha y ahora se reivindica el mejor teléfono móvil. ¿Qué consejo les dejarías a esos jóvenes? Que se suiciden, porque no valen para nada. Vale, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias por haber concedido esta entrevista a la asociación y haremos seguimiento de tus obras, de tus próximas obras. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti. En una villa manchega, donde el frío del invierno y el calor de julio atizan, ocurrieron graves hechos, no descubiertos al día. Grandes hielos en invierno, en primavera sequía, seguida de los pedriscos, malos augurios traían. Las cámaras y alacenas de caciques que allí habían, como siempre rebosaban de muy variadas comidas. Son los siervos de la gleba los que peor lo tenían. Sin jornales ni vituallas el hambre los perseguía. 4 garbanzos ruleros, algo menos de judías, 2 gavillas de sarmientos y 7 onzas de guijas. Que estas eran las reservas de cámara y alacena que, el Herminio y la Jacinta, recontaron este día. A los caciques y curas el buen hacer no les va, que tienen la condición de recoger y no dar. Atentos a sus fortunas, no les cuesta de menguar salarios a jornaleros. Que pa' comer no les da. Y a otros pobres desgraciados ni un zarabil les dan, provocando reflexiones de medidas a tomar.